Hola people, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hoy vamos a charlar sobre Milei versus déficit fiscal. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stay. Lo hablamos siempre en términos futboleros porque es un partido dificilísimo para no solo el gobierno de Milei, sino para cualquier gobierno de cualquier país. Es la piedra fundamental el hecho del superávit para este gobierno, es la piedra fundamental para todos los otros proyectos que vengan, y están muy arraigados a la idea de que no quieren tener déficit fiscal. Claro, como lo digo siempre en este canal, para mí el poder más fuerte es el legislativo, y obviamente surgen proyectos de leyes de distintas fuerzas políticas que desde la visión del gobierno serían por ahí o generarían déficit fiscal. Bueno, como siempre digo, tratamos en este canal de sacar conceptos en limpio. ¿Cuál tiene que ser el concepto en limpio que tenemos que sacar de esta situación? Que cualquier proyecto debe ser financiado de alguna manera. Cualquiera sea el proyecto que se tenga, cualquiera sea la intención. Obviamente, yo desde este canal también lo dije en algún momento en algún otro video, de que fue una de las fuerzas principales esta idea es una de los principales motivos por los cuales Milei ganó. Milei atacó en eso, generó dudas en las otras fuerzas políticas de cómo financiar todo lo que tiene que ver con el Estado. Claro, hoy para mí todavía las otras fuerzas políticas no lo han logrado llegar a dimensionar y muchas veces a esos proyectos de ley no salen con cómo se financiarían. Más allá de que sean justos, injustos, si les parece bien, les parece mal, yo en mi opinión personal creo que a los jubilados se merecen el aumento, mucho más se merecen. Pero también, así como digo que se lo merecen y que yo votaría a favor sobre un aumento a los jubilados, porque fundamentalmente aquellos que aportaron, obviamente aquel que no aportó, bueno, si no aportó y tiene una jubilación, bueno, se podría decir que estaría más o menos correcta la situación, debería ser más, pero bueno, podríamos decir que el que más lo merece es el que aportó toda la vida, el que trabajó toda la vida por el país, y ese respeto que le tenemos que tener a los mayores yo creo que amerita que tengan un muy buen ingreso. Claro, así como digo esto, que opino esto, también les digo que hay que financiarlo de alguna manera. Y sigo estando a favor, ¿eh? No es que si digo, bueno, hay que financiarlo de alguna manera, hay que, bueno, veremos la forma, pero hay que buscarla. Ya para el proyecto de ley lo tenés que buscar. Decir, bueno, no sé, que suba el tipo de cambio, que haya inflación, no entraremos a algún producto que no sea necesario en la importación, que bueno, eso voy a hacer otro video también porque muchas veces decimos eso, pero también está el tema de la balanza comercial, pero bueno, eso es para otro momento, pero se le tiene que buscar una alternativa para que ese aumento de los jubilados, que es justo, es recontra justo, siempre lo digo y pongo otro ejemplo muy importante para mí, que son los excombatientes de Malvinas. O sea, el excombatiente de Malvinas, yo no sé dónde hay que financiarlo, pero los tipos tienen que estar bien, porque son héroes nacionales. Y nuestros jubilados son muy importantes también. Entonces yo considero que tenemos que hacer el esfuerzo. Ahora, bueno, no sé, habrá que cobrar algún impuesto más por otro lado, siendo cuidadoso también, porque muchas veces vos cobrás un impuesto por otro lado y a lo mejor esa empresa se va del país. O sea que tenés que ser muy quirúrgico y muy cuidadoso. O por ahí, bueno, ajustar un poquito más en el control de los impuestos. Hay formas, habrá que buscarlas, si no, como decimos, cuando ya no puedes más desde el lado impositivo, inflación, que es obviamente el gobierno está en contra, eso entonces se hace difícil, pero bueno, si vos tenés una inflación justificada por esto, bueno, la gente deberá aceptar cierta tendencia inflacionaria para poder lograr lo de los jubilados. Claro, muchos nos dicen, bueno, sí, pero está bien, pero el jubilado gana más, pero después inflacionás y subís el tipo de cambio y el jubilado sigue estando en el mismo lugar, porque
Bueno, eso es relativo, ahí tenemos que entrar también en otro concepto que tenemos que sacar en limpio. A pesar de que suba el tipo de cambio, a pesar de que suba la inflación, supongamos que el tipo de cambio, la inflación y lo que le sube el salario del jubilado, supongamos que sube lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo que, bueno, muchas veces no pasa, generalmente uno va más arriba que el otro, pero vamos a suponer que subieran lo mismo. En el caso de que subiera lo mismo, la ventaja que vos tenés, primero que el jubilado, obviamente lo que va a hacer va a tratar de, esa plata la va a tratar de ahorrarla lo máximo posible, no es que el jubilado se va a ir al Caribe o lo que sea, no, el tipo va a tratar de, al contrario, de ajustarse igualmente lo máximo posible para poder subsistir. Pero además de eso, que yo en eso sé que el argentino es muy gasolero y que se las rebusca, más los jubilados que están acostumbrados, además de eso, cuando vos subís el tipo de cambio, cuando vos inflacionás y hay más dinero en la calle, ese dinero no es que se perdió, está en la calle. Después estará en vos de aplicar políticas para que puedas lograr, porque ese dinero de los jubilados va a ir el jubilado a comprar al almacén, va a ir al kiosco, al supermercado, va a generar y va a pagar impuestos inclusive en sus compras. Entonces se puede ir viendo la manera, se podría pedir que los jubilados también reciban factura para que ese dinero retorne rápido al Estado. Se puede hacer con algunos tickets canasta también, no excesivos, pero con algunos tickets canasta también, como para también no generar tanta inflación. Es decir, hay formas de buscarle la vuelta. Y así todo suba la inflación y suba el tipo de cambio, que obviamente este gobierno está claro que no está de acuerdo con eso, pero estamos haciendo el ejemplo como si se pudiera hacer eso. En ese caso, probablemente si sube el tipo de cambio y sube la inflación, va a haber un poco más de movimiento en la economía y al subir el tipo de cambio va a haber más gente que esté interesada en invertir, porque justamente cuando el tipo de cambio está muy controlado y muy bajo, obviamente el que te tiene que comprar algo de afuera no te lo compra, el que te tiene que liquidar algo de venta, por ejemplo, de cualquier cosa que el argentino exporte, va a tratar de esperar a que el dólar esté lo más alto posible, por supuesto por su conveniencia. Entonces ya el hecho de elevar el tipo de cambio también te permite que eso te haga ingresos de dólares y también te ayuda, y eso baja a lo mejor un poquito el tipo de cambio, entonces el jubilado ya le gana un poco ahí. Tenés formas de analizarlo, pero sí coincido con el gobierno que tenés que analizarlo. Está en la base de la discusión. Bueno, muchachos, esto es lo que hay. Endeudamiento externo ya no tenés para pagarle a los jubilados con endeudamiento externo porque no te van a prestar plata. O sea que el único financiamiento que vas a tener va a ser emisión, que eso genera inflación, o suba de tipo de cambio. Es la única forma que tenés. Y como te dije, en el caso de si pisás el tipo de cambio, te tenés que parar en la puerta de la aduana que no entre ningún producto que no sea de necesidad básica. Y así todo después tenés la balanza comercial también, que a veces entran los productos que no son de necesidades básicas porque le compras a alguien que también te compra. Eso lo vamos a aplicar en otro video seguramente también. Entonces no es fácil, eso está clarísimo, en eso estoy con el gobierno, o sea, opino igual que el gobierno, de que hay que charlarlo antes de hacerlo. Una vez que lo hiciste, ya tiene que estar aclarado de dónde va a venir, entonces el pueblo ya sabe, mira, va a ser un impuesto más por acá, va a ser una inflación por acá, va a ser una suba de tipo de cambio por acá, o lo que sea, pero lo tenés que aclarar desde el vamos. Y eso es lo que le falta a la oposición. A la oposición le está faltando decir eso, y es lo que le faltó en las elecciones, previo a que ganara Macri y previo a que ganara Milei. En esas dos elecciones, lo que le falta a la oposición es decir, no, nosotros vamos a financiar de esta manera, y nos la bancamos y queremos esto y punto. Y no pasa nada, lo mismo con el proyecto para las universidades. Tenés que decir y tenés que apuntar hacia dónde vas o cómo vas a financiar ese proyecto. Y ahí, bueno, está la decisión de la sociedad, si lo vota, si no lo vota el presidente, bueno, lo que sea. Pero si vos no decís eso y solamente lo largás el proyecto como si nada, es esa misma política la que nos trajeron hasta acá. Porque nunca se tomó esa decisión. Nunca nadie viene y pone la cara y dice, no, yo este producto no lo voy a dejar entrar porque este producto me hace que me suba el tipo de cambio. O sea, nadie toma una decisión de decir, vamos todos por el mismo camino. Y no que hay una clase de élite que no va por el mismo camino. Vamos todos por el mismo camino. Vamos todos por el mismo camino y nos aguantamos lo que haya que aguantarse, la inflación, la suba de tipo de cambio, o que no entre algún producto que por ahí no sea súper necesario para la producción o para medicamentos, esas cuestiones, bueno, que son, eso sí o sí tiene que entrar, pero sacando eso, los productos que no son necesarios, bueno, nos bancaremos no tenerlo. Pero hay que decir lo que se va a hacer. Cuando vos no decís lo que vas a hacer, viene el otro y te dice, no hay déficit.
de cualquier manera y se corta cualquier financiamiento, entonces no tenés financiamiento para proyectos. Y por eso ganó Milei. Milei gana porque la gente se cansó de que nadie le dijera como, porque esto no viene desde que empezó a gobernar Milei. Esto viene de antes, de que la gente quiere saber en qué se gasta cada peso argentino del Estado. Desde antes, inclusive los mismos que hoy son oposición, estoy seguro que se decían entre sí mismos, hay que saber a dónde va la plata. No es que la plata va a cualquier lado, o yo hago una cosa y después hago otra. No. Hay que saber cada peso en qué se gasta, esté Milei o no esté Milei. Y es cierto, no va porque hoy esté gobernando Milei. Esto fue siempre así. Y la gente se cansó por eso y por eso te vota un tipo que te dice, no, déficit cero y no te financio nada, lo mínimo te financio y nada más. Y todo lo que pueda achicar lo voy a achicar. Entonces, la conclusión que tenemos que sacar es esa. Cualquier proyecto debe estar acompañado por otra rama que diga de cómo vamos a pagarlo. Y ahí sí vamos todos. Y ya les digo, como les dije antes, apoyo que los jubilados tengan un aumento. Pero también apoyo que se diga cómo lo vamos a pagar. Esa es una realidad. Así que bueno, people, ese es mi análisis sobre esa situación. Les mando un abrazo enorme. Vamos con todo el canal.